Cada vez que estamos en Secretos de Necochea, en el canal de YouTube, notamos que cuando hablamos de los indios, se producen a veces esto de, bueno, son los primitivos. Hoy vamos a hablar un poco del exterminio de los indios charrúas y de la masacre denominada Salsipuedes, porque es parte también de nuestra historia y luego de lo sucedido con la derrota de Artigas, los indios o los problemas insolubles de estabilizar lo social, lo económico, en toda la campaña del Oriental, en base a los intereses históricos, por supuesto, de aquel entonces, habían sido protagonistas decisivos los ejércitos orientales, así se denominaba, en aquella revolución, y los mismos fueron perseguidos y exterminados, siempre hablando de los indios. En los meses de abril fue el detonante mayor. En uno de los párrafos de aquel entonces, Frutos le decía que tus soldados están matando amigos. Hablaba del cacique Baimaca Perú a Fructuoso Rivera, que eran hombres del presidente de la República, que masacraban a traición a los denominados charrúas en un lugar denominado Salsipuedes. Esta matanza fue precisamente el 11 de abril de 1831, durante la primera presidencia de Rivera, que dio inicio, lamentablemente, al plan de exterminio de los indios charrúas. Para ejecutar el crimen, los indios fueron llevados mediante engaños, como era habitual, a reunirse con las tropas del presidente Rivera. Una vez allí, según el relato de Acevedo Díaz, basado en los apuntes de su abuelo Antonio Díaz, indicaban que el presidente Rivera llamaba en voz alta de su amigo a Venado y reía con él marchando hasta lejos de los mismos. En presencia de tales agasajos, las huestes avanzaron hasta el lugar señalado y con un ademán del cacique todos los macetones echaron pie a tierra. Apenas el general Rivera, cuya astucia se igualaba a su serenidad y flema, hubo observado el movimiento dirigiéndose a Venado, diciéndole con calma: «Préstame tu cuchillo para picar tabaco». El cacique desnudó el que llevaba a la cintura y se lo dio en silencio. Al tomarlo, Rivera sacó una pistola e hizo fuego sobre Venado. Era la señal del inicio de la matanza. Pocos días después, el 15 de abril de 1831, el mismo presidente Rivera firmó directamente la orden de exterminio de aquellos charrúas. Con ella trataban de constatar que los indios que huyeran fueran perseguidos por las fuerzas del ejército, los cuales prosiguiendo su alcance, pero directamente hasta su exterminio, y ordena la persecución a este puñado que los denominaba bandidos hasta su total exterminio, palabras del mismo Rivera. Durante la Guerra Grande, bajo el gobierno de Cerrito, que era presidido por Manuel Oribe, enfrentaron a las flotas imperiales francesas e inglesas. Se publicó en el periódico El Defensor de la Independencia Americana una refutación de la Nueva Troya contra aquello que había apología de la intervención imperial en el Río de la Plata. La refutación firmaba el seudónimo de Mófilo. Se exponía una de las primeras y más desgarradoras denuncias de las matanzas a los charrúas, dando comienzo temprano a una dimensión diferente y poco reconocida de lo que podemos denominar el revisionismo histórico rioplatense. Allí se decía lo siguiente: ¿queréis comprender, lectores, toda la ferocidad de Rivera? Mirad, ve cómo la columna que hasta entonces se había prolongado a lo largo de la costa de frente al arroyo y en una señal acordada formaban una especie de semicírculo dentro del cual quedaban ¿quiénes? Los charrúas. Y como los escuadrones, al toque de carga, con lanza enristrada, se abalanzaban súbitamente sobre aquellos infelices indios. A un penetrante alarido
de tenor producido por la sorpresa, se pone en evidencia más que otras cuestiones esto de buscar inútilmente una defensa. Y en medio de aquel conflicto y de gran desesperación, escuchaban los lastimeros y penetrantes gritos de los ancianos y las mujeres, que se confundieron con el llanto también incluso de los niños. Mirá aquella muchedumbre de infelices indias que se apoderaron instantáneamente de sus tiernos hijos, como los estrellan en su corazón, cubriéndolos con su cuerpo. Corren en ellos atribuladas unos al lado del otro, hasta que se agrupan dentro de sus valientes y queridos compañeros, desvalidos, a pie, indefensos, sin más recurso que su valor. Oponen entre sus asesinos y sus afamadas familias una muralla en sus pechos, que representaban desnudo a las lanzas homicidas. El exterminio está decretado. Así hicieron saber la refutación también mencionada y la participación de soldados unitarios, argentinos ellos, en la masacre de los charrúas, viniéndose a Rivera a contemplar con la más profunda calma aquel espantoso cuadro, en tanto que otro genio cruel y traidor le felicitaba por aquella empresa. ¿Qué podía hacer aquel hombre que felicitaba a Rivera a la vista de un espectáculo tan sangriento y tan doloroso? Ese hombre era Juan Lavalle, el torpe y feroz asesino de Dorrego. El genocidio, el exterminio, los sucesivos diversos intentos de borrar de la memoria de los charrúas de esa sociedad, los sucesivos alcipuedes simbólicos, todos, pero que se ha negado sistemáticamente en cultural de dicho pueblo, tanto como su importancia numérica entre los indígenas de esas tierras, y que se ha llegado al extremo inaudito de catalogar a los charrúas hasta como si fuesen un mito. La matanza de los charrúas a través de las cartas de Rivera quedan expuestas. Cuando se leen las instrucciones del mismo, que enviaban a general Julián Languna o a otros subordinados, se aquilata cuál fue su verdadera participación en este genocidio, podemos decir, concretado allá por abril de 1831. Se podría decir que el mismo Rivera confiesa ser el autor del genocidio a través de estas cartas. Primero, en marzo de 1831, el mayor importante, el general, emplee todo su tino y destreza para hacer entender a los caciques que el ejército necesita de ellos para ir a guardar las fronteras del Estado. Y el punto de reunión será en las puntas de Quiguay Grande, así lo denominaban, en cuyo efecto se dirigían las cartas a los caciques Rondó y a Juan Pedro, que el mismo general les hará entregar instruyéndole su propio contenido. Si ellos no cumpliesen lo prevenido en las citadas notas particulares, es preciso no alarmarse por esto, disimularles y conservarse siempre en su inmediación y, si es posible y fuese, reunidos junto a ellos. Si se moviesen por el centro de la campaña, como es preciso seguirlos, con cualquier pretexto hasta ver si se consigue que el todo o parte del ejército se incorpore a la fuerza y órdenes del señor general, así lo denominaban a Rivera. El señor general conocerá que en todas las medidas prevenidas e importantes, con la mayor prudencia posible, para no aventurar una empresa que traerá bienes muy efectivos al país, consolidando el crédito y sobre todo la reputación militar de los jefes que le han presidido, según Fructuoso Rivera, rubricado por él mismo. El segundo, Julián, un amigo de Salsipuedes, en el potrero donde ya ha estado, ya siempre en marzo del 1831, el amigo Julián de Gregorio Espinosa. Esto fue reservado. Yo voy a marchar esta noche, tengo todo listo y en muy buen estado para que la operación a los charrúas
que nada he querido decir al gobierno de mis disposiciones. El buen estado en que las tengo y tener el gusto, si logro, como lo creo, de que esta difícil operación aparezca como de los abismos y que tenga más bulla que la que causó el arribo de Garzón en esa después del tinterazo. No lo dudes, Julián, decía la misma, la operación está casi hecha y una obra que los desvele a los 8 virreyes y por más de 40 años no lograron realizarla. Será grande, será lindísimo si tus mejores amigos, si tus compañeros de disgustos y de días de gloria dan a nuestra patria esa satisfacción. Ah, qué glorioso sería si consigue que en esta tierra tan privilegiada no se manchase con sangre humana. Tu amigo verdadero, Fructuoso, dejando entredicho lo que iba a suceder. Esta nueva etapa era una verdadera confesión, sobre todo de una persona que se siente culpable. ¿Por qué? Si no quiere ocultar estos hechos, nada he querido decir al gobierno de mis disposiciones. Rivera toma de esta matanza como si fuese una fiesta, en la que será reconocido como no lo fueron los 8 virreyes que también querían exterminar a los charrúas y este mismo concepto que tenía sobre los indios, donde se aprecia cuando ha de entender que ellos tendrían sangre humana. En abril de ese año 1831, el amigo de Julián es en mi poder su nota ayer y soy y estoy dispuesto a las medidas tomadas para hacer venir a los indios hasta este punto. Con este objeto fue Bernabelito y no dudo que él los haga venir prontamente. Yo no he querido moverme más adelante, ya porque podría ponerlos en desconfianzas o porque si se logra hacerlos pasar el Kuwait, ya no sería difícil de sujetarlos del modo que uno quiere. Sin embargo, estamos prontos para que en caso sea preciso marchar sobre ellos mismos, con lo que yo quiero evitar todo trance, pues no será ventajosísimo el sujetarlos sin estrépito, así que estoy resuelto a esperar aquí a ver si ustedes logran hacerlos venir. Aquí, ¿se niegan?, se preguntaban. Espero sus avisos continuos para variar mis disposiciones. Así rubricaba Rivera. Estas 3 cartas de Rivera son auténticas. Víase el propósito de engañar a los pobres charrúas y atraerlos hacia un lugar donde quedarán prácticamente encerrados y tener la mayor facilidad para masacrarlos. Por supuesto que los charrúas no sospechaban lamentablemente de las intenciones del gobierno oriental, o mejor dicho, del que sería su ejecutor, el mismo general Rivera. Reconoce Rivera, en esa segunda carta leída, que en el campo abierto sería muy difícil aniquilarlos, por más que contaban con escuadras de soldados guaraníes al servicio de este ejército uruguayo, y también con escuadrones del Ejército Nacional, incluso del argentino y del brasileño, que fácilmente cuadruplicaban el número de los charrúas. Pero el presidente no quería una batalla, la quería evitar a todo trance, quería un asesinato en masa, una acción que no fuera difícil y que los charrúas no pudieran salvarse, según se entiende en su propia carta. En una carta a José Catala, a Gabriel Pereira, ya en agosto de 1831, le informa que ni un solo ha escapado del lazo maestro que les armó este gran experto, el jefe, denominándolo así a Rivera, y a las ventajas políticas que la masacre representaría para lo que podríamos llamar el riverismo. En realidad, José Catala no informaba correctamente, ya que algunos charrúas, ¿sabes qué?, pudieron escapar de la emboscada. Rivera intenta nuevamente, años después, sobre los mismos hechos que él mismo confesó y que dejó documentado.
Durante su estadía en Brasil, Rivera es increpado por la prensa por la famosa masacre de Charrúa y contesta mediante una publicación en el Iris, fechada en octubre de 1848. Varios años habían pasado. En esta carta que escribe en Río de Janeiro, acomodaba los hechos del modo que más le convenía, contradiciendo lo escrito por él mismo años atrás. Niega que tuviese necesidad de atraerlos y traicionarlos para destruirlos. También falta la verdad cuando dice que los charrúas no combatieron con los soldados orientales de nuestra independencia, desconociendo al propio Artigas. Ya varias veces había mencionado la decisiva colaboración de los charrúas en muchas, diversas batallas. Y todo se siente orgulloso del asesinato cuando dice que él le ocupó la fortuna y la gloria de acabar con la horda de salvaje que otros, españoles, portugueses, incluso brasileños, no pudieron alcanzar antes que él, en 3 siglos anteriores. Reiteramos que el secreto del aniquilamiento estuvo en el engaño, precisamente en el engaño y en el ataque a traición, cuando los charrúas estaban confiados y descuidados a la vez, lejos de sus caballos e incluso muchos de ellos desarmados. Fue peor la traición, aquella que se recurre a la confianza de los amigos para hacerlos caer en una trampa sanguinaria, cruel e incluso inhumana. Los niveles más bajos de los códigos morales del ser humano pudieron forjar esas maniobras que podemos denominar las genocidas. Y de los documentos surgen que lo tomaban como una diversión. Incluso Bernabé Rivera se refería a la matanza con la frase de la jarana de los indios. ¿Qué clase de moral pública y de valores éticos tenían esos personajes? ¿Cómo en este momento la civilización aún hoy pretende justificarlos? ¿Cómo en este momento los documentos descubiertos que no presentan dudas, sin embargo Rivera, que fue el responsable del genocidio charrúa, y la confesión de parte relevo de pruebas, aunque abunden las mismas pruebas? Pero hubo otras matanzas. La matanza más conocida de los charrúas, en la que, como dijimos hoy, tomó lugar en Salsipuedes, pero lejos de haber ocurrido un exterminio, los charrúas fueron cazados y matados aún después. Los charrúas no fueron atacados en una sola oportunidad, fueron en 3 y en los lugares diferentes. En el sauce del Kuwai, en Salsipuedes y en el paraje llamado de la Cueva del Tigre. Una masacre de las más terribles, que fue la ocurrida en la estancia del viejo Bonifacio Penda. Participaron en aquel entonces el capitán Fortunato Silva y 40 hombres destinados, en este caso por Bernabé Rivera. Según un relato por Manuel Lavalleja, por Bernabé Rivera persiguió a los que habían escapado de Salsipuedes, por supuesto, incluso al cacique Polidorio. En camino se encontró con el cacique Venado, que estaba con 12 charrúas solamente. Bernabé habló con Venado y le prometió entregarle su familia y a los demás que se sometieran a su gobierno y a vivir en un punto que le designe sin salir de ahí. Venado aceptó. Incluso se entregó, marchando él y los suyos con el mismo Bernabé Rivera, entre los que mandó a Durazno, diciéndole a Venado que era parte de los que recibieran a sus propias familias. Le entregó una carta para entregarle a Fructuoso Rivera para que diese a ellas a la familia. Junto con Venado y el resto de los charrúas, Bernabé mandó un oficial con un asistente. Luego, Bernabé mandó a Silva y a los 40 hombres a la estancia para que, en este caso, los emboscaran hasta que llegara Venado con el oficial que lo acompañaba. Se ocultaron y esperaron a que los charrúas dejaran sus lanzas y fueran a la cocina. Una vez ahí, ¿qué puede haber pasado?
los charrúas fueron fusilados. Otro fue en la barra de Matajao Grande. Sucedió en agosto, siempre de 1831. En este caso, Bernabé Rivera y sus hombres dan muerte a 15 indios, 2 caciques, toman 26 hombres y 56 personas entre mujeres y jóvenes de ambos sexos. Lograron escapar tan solo 31. Entre los charrúas atrapados se encuentra un indio que se bautizará como Ramón Matajao, que es él el supuesto primer charrúa llevado al mismísimo París. También mueren varios charrúas en el enfrentamiento en el que lograron dar muerte al mismísimo Bernabé Rivera. Los 4 últimos charrúas, podríamos decir. Ahí sí, se le llamó erróneamente al cacique Baimacá Pirú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé. Fueron llevados a Francia por François de Curel. Sus intenciones eran presentárselos al mismísimo rey de Francia, a las sociedades científicas y a otras entidades. Todo fue un 25 de febrero ya de 1833. Son embarcados en un buque faisón rumbo a Francia. Su ingreso en dicho país fue encima ilegal y una vez allí expuestos a las curiosidades y sometidos a estudios de todo tipo, en Francia son visitados por varios famosos. En una de las exhibiciones participó Federico Chopin. Una vez en Francia, los charrúas fueron muriendo lamentablemente de a poco. El primero fue Senaqué, más precisamente el 26 de julio de 1833. Luego de vivir tan solo 80 días en el mismísimo París. Luego Baimacá Pirú, quien había sido sableado al ser apresado por las tropas de Rivera. Murió un 13 de septiembre de 1833. Baimacá, el cacique, había luchado junto a Artigas y también junto al mismo Rivera, quien evita que Baimacá sea asesinado sin saberlo exactamente por qué lo hizo. Luego, lamentablemente, murió Guyunusa, compañera de Baimacá Pirú, quien había partido a Francia y estaba embarazada. En París dará a luz a su hija una semana después de la muerte de Baimacá. Tacuabé se hará cargo de su hija por la muerte de su padre y porque Guyunusa le había comunicado a Baimacá que ahora era la pareja de Tacuabé. Guyunusa moriría de tuberculosis 10 meses después de haber tenido su propia hija. El último en morir fue Tacuabé. Fue el último de los 4 charrúas, aunque no se sabe cómo, ya que se le perdió el rastro a él y a la hija de Baimaqué y Guyunusa. Toda esta historia, triste historia del exterminio de los charrúas, tomamos como fuente y efemérides Patricios de la Vuelta de Obligado, Pizarno de José Eduardo, la confesión de Rivera, autor del genocidio charrúa en los años 1831, del portal revisionistas.com.ar, de Sarabia Marcelo en la hecatombe de Salsipuedes y de Varela Brom en la masacre de Salsipuedes, Montevideo. De esta manera, parte de la historia de los indios y el exterminio de los charrúas en Secretos de Necochea.